Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Posterior a la dura derrota de esta semana en la final de la Europa League, el Bayer Leverkusen se acaba de coronar campeón de la Copa de Alemania y de esta manera firma un doblete impresionante junto a la Liga, conseguido de manera invicta en ambas competiciones. En este video los invito para que veamos las claves del resurgimiento de este club que llevaba más de 20 años sin figurar en la élite. Veremos qué rendimiento tuvieron en las últimas 4 temporadas, donde pasó de ser un equipo sin norte, cuyo único objetivo era el de evitar el descenso, a convertirse en el único campeón invicto de la Bundesliga y rey absoluto de la Copa de Alemania. Acompáñame entonces a disfrutar del camino de este club alemán que hoy es el mejor de su país y tiene altas proyecciones para la próxima temporada en el marco de la Champions League. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para tus próximas apuestas te recomiendo que uses la casa que yo uso, 1xBet. Con el código QR que ves en pantalla o el enlace en el comentario fijado, te puedes registrar de esta manera. Elige tu país, moneda, escribe mi código promocional FUTMAS1 con el que te darán $100 con el primer depósito, le das clic al botón verde y listo. De inmediato te dan usuario, contraseña y posterior haces tu primer depósito para que se te haga efectivo el bono de la promoción. En este momento con mi cuenta le apostaré a la final de la Champions League que habrá más de 2.5 goles, con una cuota de 1.76. Le apostaré 20.000 pesos colombianos que son más o menos $5. Apuesta responsablemente con dinero que no necesites y anímate a hacer tus propias predicciones con 1xBet. Recuerda el código promocional abajo en la caja de comentarios o con el código QR. Al inicio de la temporada 2020-2021, el entrenador del Bayer Leverkusen era el neerlandés Peter Bosz, quien en ese momento ya casi ajustaba 2 años en el cargo. En la última campaña, la 2019-2020, el equipo finalizó quinto en la Bundesliga, clasificándose a la Europa League, y su participación en la Champions de esa anterior campaña fue bastante pobre, cayendo en fase de grupos, ocupando el tercer lugar y posterior relegado a la Europa League, donde avanzaron hasta los cuartos de final donde les eliminó el Inter de Milán. Con ese contexto, el Leverkusen iniciaba una nueva campaña donde su prioridad era regresar al top 4 de la Bundesliga y mejorar su presentación en la Europa League. De la plantilla del 2024, aquel equipo ya contaba con 3 jugadores: el portero finés Radecki, en aquel momento de 31 años, el defensa central burkinés Edmond Tapsoba con 21 años y el defensa central alemán Jonathan Tah con 24 años. En las ventanas de transferencias de esa temporada 2020-2021, el club incorporó 3 jugadores más del equipo invicto de 2024. El interior derecho neerlandés de 19 años Jeremy Frimpong comprado al Celtic en 11 millones de euros. El centrodelantero checo de 24 años Patrik Schick comprado a la Roma en 27 millones de euros. Y la principal incorporación fue la promoción desde la cantera del mediocentro ofensivo alemán Florian Wirtz, en aquel momento de 17 años. Como principales bajas se fue el centrodelantero alemán de 28 años Kevin Volland, vendido al Mónaco en 11 millones de euros. Y la principal venta fue la del mediocentro ofensivo Kai Havertz, vendido a Chelsea en 80 millones de euros. El rendimiento del Leverkusen en esa campaña fue el siguiente. En la Copa Alemana cayeron en los octavos de final frente al modesto Rot-Weiss Essen de la tercera división del fútbol alemán. El partido estaba empatado a 1 gol y en el alargue se dio la sorpresa del 2-1 definitivo. En la Europa League, en primera fase, lideraron su grupo con 15 puntos, superando al Slavia Praga, al Apoel y al Niza. Pero en 16avos de final cayeron de forma sorpresiva ante el modesto Young Boys suizo por un global de 6-3. Dicha eliminación sumado a que en la Bundesliga en la fecha 26 se marchaba en la 6ª posición, los directivos del club decidieron despedir al entrenador Peter Bosz y en su reemplazo nombraron al interino alemán Hannes Wolf, quien fue el encargado de terminar esa mala temporada donde el club finalmente acabó en 6º lugar con 52 puntos, a 9 del objetivo que era finalizar en el top 4. En esa campaña, el Leverkusen se gastó en fichajes 46 millones de euros y le ingresaron por el mismo concepto 91 millones, teniendo un balance positivo de 45 millones. En Alemania fueron el 4º club con mayor gasto y en Europa el número 35. En verano del 2021, las directivas del Bayer Leverkusen decidieron fichar al entrenador del club que les había eliminado en la Europa League en la campaña pasada, el suizo Gerardo Seoane, quien llevaba en el Young Boys 3 temporadas donde había ganado las 3 ligas y una Copa de Suiza.
Este nuevo estratega tenía dos metas mínimas: regresar al equipo al top 4 de Alemania y hacer una buena presentación en la Europa League. Para dichas premisas le dieron un presupuesto de 55 millones para reforzar el equipo. Con este monto fichó 7 jugadores de bajo costo, entre los que se destacan 4 jugadores presentes en la plantilla del 2024. El defensa central ecuatoriano de 19 años Piero Hincapié compraba a Talleres en 6 millones de euros. El pívot alemán de 26 años Robert Andrich compraba a la Unión Berlín en 7 millones. El extremo izquierdo francés de 21 años Amin Adli compraba al Toulouse en 8 millones de euros. Y el defensa central marfileño de 20 años Odilon Kossounou compraba al Brujas en 23 millones. Y la venta más importante fue la del extremo izquierdo jamaiquino de 23 años Leon Bailey, vendido al Aston Villa en 32 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente: en la Copa Alemana se volvió a fracasar, cayendo en segunda ronda, la fase previa a los octavos de final. Esta vez los eliminó el modesto Karlsruher de la segunda división con un marcador de 1-2. En la Europa League ganaron el grupo con 13 puntos, superando al Betis, Celtic y Ferencváros, pero cayeron en octavos de final frente al Atalanta con un global de 4-2. Y en la Bundesliga lograron el objetivo de regresar al top 4, donde ocuparon la tercera posición con 64 puntos. En esa campaña, el club se gastó en fichajes 55 millones de euros e ingresó por ese mismo concepto 43 millones, teniendo un balance negativo de 12 millones de euros. En Alemania fueron el cuarto equipo que más gastó y en Europa fueron el club número 29. En verano del 2022, los directivos del Leverkusen decidieron respaldar al entrenador. Si bien el rendimiento en las copas fue lamentable, por lo menos logró regresar al equipo al top 4 de la Bundesliga. Y en consecuencia se regresó a la Champions League, fundamental en lo económico sobre todo. En ese mercado de fichajes, el entrenador Gerardo Seoane tuvo poco presupuesto para fichar. Solo le dieron 15 millones, con los que fichó al mediapunta checo de 19 años Adam Josek, comprado al Spartak Praga en 13 millones, y al mediocentro colombiano de 19 años Gustavo Puerta, comprado al Bogotá Fútbol Club de la segunda división colombiana en 2 millones de euros. En el tema de bajas también fueron pocas, entre ellas la más destacada, la del centrodelantero argentino Lucas Alario, vendido al Eintracht Frankfurt en 6 millones de euros. El inicio de esa campaña fue bastante difícil para el equipo. En la primera fecha de la Copa Alemana los eliminó el modesto Elversberg de la segunda división. En las primeras 3 jornadas de la Champions League solo hicieron 3 puntos. Y en la Bundesliga, concluida la fecha 8, estaban en la penúltima posición en zona de descenso, sumando apenas 5 puntos de 24 posibles. Esta situación prendió las alarmas de las directivas y de inmediato decidieron despedir al entrenador suizo Seoane. La confianza que le habían dado a principio de temporada solo permaneció 2 meses debido a los pésimos resultados. En su reemplazo, la directiva alemana decidió hacer una apuesta bastante arriesgada, forzados también por su situación. Un entrenador top evidentemente no se metería en un equipo de bajo presupuesto como el Leverkusen, y sí que menos en esa difícil situación de descenso, por lo que las directivas tomaron el riesgo de contratar a Xabi Alonso, el exfutbolista de vasto recorrido y multicampeón, pero que en su rol de entrenador jamás había dirigido a un equipo de primera división, siendo sus únicas experiencias hasta ese momento la cantera del Real Madrid y la filial de la Real Sociedad. Pero sin saberlo, aquellos dirigentes habían acabado de fichar un entrenador top. El entrenador español asumió el cargo y tuvo la valentía de asumir el reto de sacar el equipo de la difícil situación en la que estaba, algo que lo fue consiguiendo de a poco. En la Champions League por lo menos lograron finalizar en tercera posición, rescatando un cupo a la Europa League. Posterior en esa competición hicieron una campaña bastante buena que empezaba a augurar lo que se venía para el equipo. En la ronda preliminar eliminaron al Mónaco a penaltis después de un empate a 5 en el global. Luego en octavos echaron al Ferencváros con un amplio global de 4-0. Posterior eliminaron en cuartos al Saint-Gilloise belga con un global de 5-2. Y en semis cayeron frente a la Roma de José Mourinho por solo un gol en el global. En la Bundesliga finalizaron en sexto lugar, lo que fue una involución con respecto al rendimiento del equipo en la campaña pasada, pero una tremenda evolución en la era Xavi, donde resurgieron de puestos de descenso. En esa campaña, el club se gastó en fichajes 15 millones de euros e ingresaron por ese mismo concepto 10 millones, teniendo un balance negativo de 5 millones de euros. En Alemania fueron el equipo número 11 que más gastó y en Europa fueron el club número 100. En verano del 2023 se respiraban aires de cambio en el equipo. La manera como Xabi Alonso salió del sótano de la tabla
y logró cupo a la Europa League, sumado a disputar las semis de ese torneo en esa campaña anterior, ilusionaban a la hinchada, las directivas y evidentemente al propio plantel, que ya confiaban plenamente en la capacidad de Alonso. Para ese mercado de fichajes, las directivas pusieron poco más de 25 millones, sumado a 55 que ingresaron por la venta del extremo derecho francés Moussa Diaby, que se fue al Aston Villa. Sin duda, una suma significante para el equipo. Con ese dinero, Xavi hizo muy buenas contrataciones, en especial la de 5 jugadores vitales en su futuro esquema. El lateral izquierdo español de 27 años Alejandro Grimaldo, llegando como agente libre proveniente del Benfica. El mediocentro ofensivo alemán de 30 años Jonas Hoffmann, comprado al Gladbach en 10 millones de euros. El pívot suizo de 30 años Granit Xhaka, comprado al Arsenal en 15 millones. El centrodelantero nigeriano de 22 años Victor Boniface, comprado a la Unión de la Liga Belga en 21 millones. Y la contratación más costosa fue la del extremo derecho nigeriano de 24 años Nathan Tella, comprado al Southampton en 23 millones. El rendimiento de esta campaña fue muy bueno. En la Bundesliga hicieron lo imposible. Fueron los campeones por primera vez en su historia y de manera invicta. Algo nunca logrado en la Bundesliga ni siquiera por el propio Bayern Múnich. 34 partidos disputados con 28 victorias y solo 6 empates, haciendo una puntuación brutal de 90 puntos. Con el top 4 de la liga de la campaña anterior tuvieron los siguientes resultados. Frente al cuarto Unión Berlín le ganaron ambos encuentros. Frente al tercero Leipzig también 2 victorias. Frente al Dortmund 2 empates y frente al Bayern Múnich un empate y una victoria. Es decir, de los 8 partidos disputados con el top 4 de la anterior versión de la Bundesliga, lograron 5 victorias y 3 empates, una auténtica locura. En la Europa League consiguieron disputar la final que perdieron frente al Atalanta por un inesperado resultado de 3-0. En lo que fue un auténtico baño de agua fría que nadie se lo esperaba, y máxime cuando se llevaba una racha en ese momento de 51 partidos sin conocer derrota. Pese a ese doloroso tropiezo, el equipo supo reponerse y, como recién vimos, se coronó campeón de la Copa de Alemania, derrotando al Kaiserslautern, donde evidentemente el club rojinegro era el gran favorito. En resumen, lo hecho por el Bayer Leverkusen en esta campaña que recién finaliza es un escándalo, por donde quiera que se le mire. A la hora del arribo de Xabi Alonso, el equipo estaba en zona de descenso con la moral en el piso y con el panorama bastante oscuro. Sin embargo, con la potenciación de cada uno de los jugadores que tuvo disponibles, sumado a los pocos millones que puso la directiva para fichajes, fueron más que suficientes para hacer una brutal campaña. Para darnos una idea de lo descomunal de este rendimiento, tenemos lo siguiente. En las últimas 4 temporadas que estamos analizando en este video, el Bayer Leverkusen, cruzando gastos e ingresos, es el club número 12 de los de mejor gestión, saliendo incluso con balance positivo de 14 millones de euros. Es decir, ha ingresado más de lo que ha gastado en fichajes, lo que quiere decir que es un club vendedor y no comprador. Y si vamos al plano europeo, es el club número 97 de los de mejor gestión del dinero, estando por encima incluso del filial del Barcelona, lo que es una auténtica locura. Es decir, con presupuesto de filial, el Leverkusen logró lo casi imposible. En la caja de comentarios, dinos qué piensas de este equipo. ¿Crees que mantendrá su nivel para la siguiente campaña? ¿Crees que ganará el triplete este próximo sábado? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este video para que lo continúes viendo. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.